veces olvido mis penas y cosas que debo hacer, porque se oscuren las ideas y no dejan ver, pues crear algo nuevo implica olvidar. Quisiera ser como antes y volver atrás. Sé muy bien escribir la palabra madurar, pero mis pensamientos no me dejan actuar. No quiero olvidar, no pido tu piedad, porque sinceramente lo puedo arreglar. Y no sé qué hacer si tú no estás bien. No sé si me olvidarme a tus pies. Me pregunto yo si te puedo merecer, porque el privilegio no me lo gané. ¿Qué onda, forros? ¿Están bien? Pues me alegro, ya que hoy es miércoles y no sé en qué día se subirá este video, pero la razón que no estoy bien es porque me levanté a las 7 y pico de la mañana para ir a la escuela, que entro a las 8, y cuando fui no había nadie porque hoy no había clases, así que sí, estoy despierto temprano. Pero bueno, ya sin hablar más de mi vida, comencemos con el video. Se veía a los dioses charlando tranquilamente, pero claro, faltaba uno, que era Dante, y creo que ya se hacen una idea. Shadow. Bueno, manga de putos, ¿cuál es el que tiene el tiempo corto para que se vaya a la mierda? Lo dijo tranquilo mientras veía a los demás dioses. David. Acabo de llegar y ya me quieres mandar a la mierda. Lo dijo con una cara de póker. Shadow. No, pendejo, tú te irás cuando ya pase esta reacción y la otra reacción. Lo dijo tranquilo mientras se ponía a pensar a quién iba a reaccionar. David. Entonces estoy joya. Lo dijo tranquilo mientras limpiaba su arma. Ramsok. De ciertamente también estoy joya, ya que aparecí en el último preguntas y respuestas. Lo dijo con su típica cara de Saitama mientras acariciaba suavemente la cabeza de su gata. Mercer. Yo no tanto, ya que me iré cuando Dante se vaya, y me imagino que también Diana y Sukuna, que ya se lo violaron de nuevo. Lo dijo tranquilo, y justo cuando dijo eso Sukuna y Diana salieron de la habitación de Dante con una gran sonrisa mientras cojeaban, mientras a Shadow le sacó una vena en la cabeza. Dios, yo ni siquiera sé cuánto tiempo me queda. Lo dijo tranquilo mientras hacía una competencia de fuerza con Alien X al estilo Jojo. Fas. Creo que estoy bien. Lo dijo tranquilo mientras jugaba al Mortal Kombat con Peralta, que le ganó. Peralta. Puta, y segundo, yo también estoy bien de tiempo. Lo dijo con una pequeña vena mientras entregaba un billete de 100 pesos a Faz, porque apostaron y él salió perdiendo. Ítalo. Por 2. Lo dijo al revés mientras era sostenido por una de sus telas arañas, mientras leía un manga de Kimetsu no Yaiba. Christian. Por 3. Lo dijo tranquilo aunque se ganó las miradas de los dioses. David. ¿Qué verga te pasó? ¿Ya no eres la bomba con patas? Lo dijo confundido mientras lo veía. Christian. Simplemente me cansé de ser la copia de Bomberman pero versión villano, y decidí en ponerme esta apariencia. Aparte, es para que no se confundan y me manden a mí a Boku no Pico en vez del Voltor con patas. Lo dijo tranquilo pero con un escalofrío por imaginarse eso. Miku. ¿Y qué vamos a reaccionar? Lo dijo con curiosidad mientras abrazaba a Peralta, que seguía enojado por perder en la apuesta. Shadow. Estaba pensando en hacerlos reaccionar a más de los SCP, que seguro que nos preguntarán los métodos de la Fundación SCP. Lo dijo suspirando al pensar que tenían que dar una explicación de la concha de la lora sobre la Fundación SCP. Dios, déjame despertarlos. Lo dijo con una guitarra eléctrica y unos parlantes muy grandes. Shadow. ¿Ya qué? Lo dijo tranquilo mientras se ponía como, mientras Dio comenzaba a cantar una parte de una canción de rock. Dio. I
pudo continuar ya que tuvo que esquivar un balonazo ígneo que era de Cinderace y también Dio tuvo que esquivar una bola sombra lanzado por Giratina que provocó que esos dos ataques choquen contra los parlantes haciendo que se destruyan mientras todos salían de sus habitaciones con una vena en la cabeza aunque algunos aplaudieron por el rolón que se echó el Dio. Oye. Lo dijo con una pequeña vena en la cabeza mientras veía a Cinderace y Giratina que estaban conmigo, pero notó que no estaba malo. Dio. ¿A dónde está malo? Lo dijo confundido pero alguien le tocó el hombro haciendo que se dé la vuelta pero cuando se dio la vuelta vio a Malo que le dio un putazo en la cara. Malo. Eso te pasa por despertarnos así. Lo dijo enojada mientras veía a Dio que estaba como si nada. Pero de repente Dio comenzó a retroceder de una forma que a todos les sacó una gota de sudor y que algunos entiendan la referencia, ¿por qué pues? Estaba retrocediendo así. Es que sí entendí la referencia. Los dioses. XD, bueno, vayamos a desayunar. Lo dijeron con algo de gracia al ver la referencia de calamardo guapo que hizo Dio mientras todos comenzaron a caminar hacia el comedor. Pero claro, uno habló. All Might. Disculpen pero no van a revivir al joven Bakugou. Lo dijo viendo a los dioses esperando que acepten mientras suspiraban. David. Está bien. Lo dijo tronando los dedos haciendo que Bakugou reviviera que miró a David con enojo y que también traigan a Ikari que tenía una cara de trauma y puro horror. Así volvieron a caminar hacia el comedor y comenzaron a desayunar, aunque claro, con las miradas de los pendejos aunque Ikari aún tenía la cara de trauma por estar con el 106. Así pasó una hora hasta que terminaron de desayunar y cuando terminaron de comer se fueron hacia la sala de reacción listos para reaccionar el próximo universo. Oak, ¿qué vamos a ver? Lo dijo curioso mientras se sentaba en su haciendo junto con los demás profesores mientras veían a los dioses. Vete. Vamos a ver el universo donde viene la furra. Lo dijo con una sonrisa mientras señalaba a Malo, mientras la mayoría sintieron un escalofrío al recordar a los SCPs. Malo. ¿Entonces me verán? Shadow. No, pero si los otros hasta un SCP que de ciertamente nos puede dar una paliza. Lo dijo tranquilo aunque un poco serio por recordar uno del rap mientras todos se estremecieron y otros pusieron una cara de horror por oír eso mientras los villanos se pusieron curiosos y interesados. Mercer. Y antes que nos pregunten, también diremos el por qué los insurgentes secuestraron al que se mató. Lo dijo tranquilo mientras se acomodaba en su asiento mientras todos prestaron atención aunque Malo agachó la cabeza con algo de tristeza por recordar lo que pasó aunque yo le di un suave abrazo para tranquilizarla que lo logre. Ítalo. Bueno, como siempre hacemos primero veremos la intro del universo y luego el rap, así que, Rex. ¡Cállate y púchale play! London Bridge is falling down, my fair lady. London Bridge is falling down. Afuera de la pantalla. Al ver un saltamontes en una planta y que había mucha tierra que no dejaba ver el fondo todos, incluyendo los Pokémones legendarios se confundieron menos Malo, aunque por el estilo de la música a todos sin sección les recorrió un escalofrío ya que les hizo recordar a Jack el Destripador aunque los de Pokémon simplemente tuvieron algo de miedo. Pero al ver que todo se aclaró y que dejaba ver bien, se confundieron más al ver una especie de base militar, pero al ver el interior de una camioneta y ver a un guardia con una metralleta y otras personas con ropas naranjas se confundieron más.
Pero al ver adentro de esa base militar se sorprendieron por la alta tecnología, aunque ya todos supieron que esa base militar era la Fundación SCP, ya que vieron su símbolo en las puertas de metal, y luego se asustaron un poco y confundieron al ver fotos de criaturas, aunque entendieron que eran algunos SCPs, hasta que las fotos terminaron en una foto que había un chico de pelo negro y buzo negro que estaba de espaldas, que confundieron a todos, aunque a Malo se puso algo triste ya que ese era el yo de una vida muy anómala. Recuerden que la versión mía de Malo que está viendo universos, el suyo de su universo se suicidó por culpa de los insurgentes y que todo fue visto por ella, Drake 682, solo para que recuerden. Pero al ver el símbolo de la Fundación SCP junto con unas letras que decían Secure, Contain y Protect, entendieron que eso era lo que significaba SCP, mientras se mostraba el título que era una vida muy anómala. Los dioses. Bien, hagan sus preguntas. Lo dijeron tranquilos mientras se daban la vuelta para ver a sus invitados. Así los tres mundos comenzaron a preguntar cosas simples, pero hasta que uno preguntó algo. Cucuy. Una pregunta, ¿cómo es esa fundación al actuar? Lo dijo curioso mientras los otros mundos prestaron atención. Alien X. Tal vez esto no les gusten, pero bueno, básicamente la Fundación SCP actúa en secreto de todos, ya que ninguna persona puede saber de los SCPs, es como si fueran seres de otro mundo que están en secreto para que los demás no se asusten y que estén tranquilos. Lo dijo tranquilo mientras todos entendieron eso, pero se confundieron ya que Alien X dijo que no les iban a gustar. Christian. No solo eso, los de la Fundación SCP pueden incluso matar a inocentes, solo para ocultar a un solo SCP, y créanme, la Fundación SCP destruyeron y mataron a pueblos enteros. Lo dijo tranquilo mientras todos se impactaron y enojaron, menos los villanos, que sonrieron al creer que la Fundación SCP hace una especie de fachada de héroes y que en realidad son villanos. Afo. Vaya, los que dicen que protegen su universo de esas criaturas, son en realidad los villanos también. Lo que con burla y con una sonrisa al escuchar eso. Antes que alguien hable, Santiago habló. Santiago. Más bien, en realidad aún son los héroes, ya que, aunque sus métodos son muy cuestionables y que parecen que son los villanos, en realidad lo hacen para proteger al mundo, sería algo así como un sacrificio humano a cambio de salvar a todo ser vivo en el mundo, aparte, que la Fundación SCP es tan importante, que literalmente ni siquiera un presidente o hasta lo más alto que un presidente o incluso más, la Fundación SCP pueden hacer lo que quieran ya que su autoridad es mucho más grande que cualquiera, incluso tener la tecnología más actual que nadie puede tener, así que todo lo que es ilegal, para la Fundación SCP es legal si eso significa evitar un apocalipsis. Lo dijo tranquilo mientras algunos seguían enojados, pero suspiraron al entender lo que hacían la Fundación, mientras los villanos se enojaron pero recordaron algo. Lison. ¿Y qué hay de los insurgentes? Lo dijo con una ceja alzada y con una idea. Shadow. Básicamente son algunos que fueron despedidos o que son traidores o incluso clases D, que los clases DS son criminales en condena a muerte, así que no se preocupen, ya que si no lo llevarán a la Fundación SCP, igualmente iban a morir por la condena a muerte, así que los reutilizan para que sean útiles y mandan información falsa sobre que esa persona murió por algo. Es cruel pero efectivo ya que la Fundación SCP es fría pero no cruel, ya que incluso ellos tienen límites. Un ejemplo sería lo que le pasó en el pasado a Malo y que los de la Fundación mataron al científico que torturaba a Malo, así que algo de humanidad tienen. Lo dijo tranquilo mientras todos otra vez se volvieron a enojar con la Fundación SCP pero no podían hacer nada, así que solo decidieron en no preguntar qué más hacen la Fundación SCP. Shigaraki. Quizás nos sean de utilidad para robarnos algún SCP para hacer nomus. Lo dijo con una sonrisa oscura al pensar un gnomo con alguna habilidad de algún SCP. Olmigt. Desapruebo la forma que tienen la Fundación SCP de ayudar pero no se puede hacer nada ya que lo hacen todo legal, pero ahora tengo una duda. ¿Por qué tenían al joven Agustín en la Fundación SCP si no es un SCP? Lo dijo algo frustrado por no poder hacer nada pero curioso mientras todos prestaron atención. Dio. Aparte que era porque fue el que más tiempo estuvo con Malo, por lo que ustedes ya saben qué pasa si descargan la aplicación de Malo, pero otra razón que no lo sacaron de la Fundación SCP fue que pasó algo con el SCP-682 que luego les vamos a explicar,
Pero básicamente por eso la mayoría de la Fundación SCP creyeron que él era un SCP y que eso llegó a los oídos de los insurgentes, así que por eso lo secuestraron y bueno, pasó lo que pasó, aunque en esta versión no está muerto. Y claro, su amigo Drake también se lo llevaron por saber de Malo y al ver que también pasó tiempo con Malo hicieron lo mismo que Agustín, así que ya está respondida esa pregunta. Lo dijo tranquilo mientras veía su celular, mientras se acomodaba en su asiento, mientras todos entendieron aunque se confundieron y preocuparon al saber que algo pasó con el SCP-682. Fas. Bueno, ya que sus preguntas están respondidas, ya es hora de reaccionar, así que, ojos en la pantalla. Lo dijo tranquilo mientras se daba la vuelta hacia la pantalla mientras todos hacían lo mismo pero con un mal presentimiento por lo que iban a ver mientras Rex puso play. En Atención a todo el personal de la Fundación. Se ha abierto una brecha de contención en el sector 5. Esto no es un simulacro. El nivel de amenaza es de clase XK. Por favor. Sálvese quien pueda. Afuera de la pantalla. Al oír una alarma todos se confundieron, pero al oír que se inició una brecha de contención, se preocuparon y se pusieron serios. Izuku. Y ya comenzamos con todo. Lo dijo serio mientras acariciaba suavemente la cabeza de Eri que estaba sentada en el regazo de Izuku mientras Eri temblaba de miedo. Pero... Bakugou, ya cállate maldito extra. ¿Acaso no sabes cómo cerrar la puta boca? Lo dijo enojado como siempre mientras todos les sacó una gota de sudor estilo anime, más a Izuku ya que él no dijo nada en la mayoría del tiempo. Pero solo lo ignoraron haciendo que Bakugou se enoje mientras todos siguieron viendo a la pantalla. Pero al oír que la amenaza era de clase K, entendieron que era de clase Keter, pero al escuchar que la persona tosió y que una voz dijo sálvese quien pueda, entendieron que esa persona murió por algún SCP, haciendo que se pongan más serios y algo asustados mientras esperaban a ver el primer SCP en la pantalla. Contenido dentro de una caja de piedra. Solo quiero salir de esta miseria. Que no te encuentro, desato mi furia. De mis manos asesinas no hay escapatoria. Comienza la masacre dentro del sector. En el filo de mi espada verás tu temor. El calibre pesado no me va a detener. Y si aún lo hace yo pienso volver. Fuera de la pantalla. Al ver el SCP-076 la mayoría de mujeres se sonrojaron al ver al SCP. Aizawa. ¿Cuál es ese SCP? Lo dijo serio y con una ceja alzada mientras estaba en su saco de dormir. Ítalo. Ese es el SCP-076 o su nombre que es Abel, de clase Keter, y sobre que estuvo contenido en una caja de piedra, es que es algo así como su ataúd donde él descansa y duerme durante un largo tiempo, pero si se despierta y logra escapar de su caja de piedra, buscará el humano más cercano para matarlo, aunque se puede matar pero no es permanente, solo se volverá a dormir hasta que vuelva a despertar, así que digamos que es algo así como un inmortal y se dice que tiene más de 10.000 años incluso más. Lo dijo tranquilo mientras estaba al revés con ayuda de su telaraña, mientras todos se impactaron, mientras todos los villanos se interesaron y se imaginaron a un Abel en sus filas. Vete. Se te olvidó decir que tiene lo mismo que el SCP-682, que es que entrara en un estado de ira al ver a un humano. Lo dijo aún con su sonrisa de Sans mientras todos se sorprendieron al escuchar eso mientras los villanos pensaron que sería más difícil convencerlo a que se una a ellos. MT Lady. Aunque sea un SCP peligro eso no le quita lo guapo. Lo dijo con un leve sonrojo mientras la mayoría de mujeres asintieron con la cabeza mientras los demás les sacó una gota de sudor estilo anime. Adentro de la pantalla. Desde Rusia en la parte más fría y oscura, estados de quienes nos alimentamos. Somos una epidemia y no tenemos cura. En el aire nos movemos y nos propagamos. En el mismo contacto podemos mutarlo. Una falsa muerte o resurrección. No se tendrán hasta conquistar la carne que odia. Fuera de la pantalla. Todos al ver al SCP-610 sintieron ganas de vomitar mientras tenían una expresión de shock mientras temblaban de miedo. David, ¿qué carajos son esas cosas? Lo dijo con asco y miedo mientras veía la pantalla. Mercer.
Es el SCP-610, o conocido como la carne que odia, y como dijo el Rat, es un virus que muta y transforma a las personas en esas cosas cuando ya están muertas. Los síntomas son crecimiento anormal de 3 o más tipos de miembros, como son brazos o piernas, la cabeza puede deformarse, alargarse o ensancharse de manera horrible, y partes del sujeto puede dividirse, y como dice el Rat, con el mínimo contacto los puede afectar el virus del SCP-610. Lo dijo tranquilo mientras veía la pantalla mientras todos se quedaron impactados y asustados mientras temblaban de miedo. Toga. Ok, hasta yo tengo que admitir que eso es terrible horrible. Lo dijo incómoda mientras veía la pantalla mientras Santiago jugueteaba con el cabello de Toga que la extraño pero no le dio importancia aunque le sacó un leve sonrojo. En la pantalla. La noche tenebrosa tendrás que cuidar. Que no te veamos podemos escuchar. Nuestra sola presencia te hace temblar. Sigues pensando que podrás escapar. Tu carne nos da el instinto asesino. Replicamos tu voz y nunca te oímos. Si escuchas a algo piensa 2 veces. Ya que tu decisión te llevará a la muerte. 2 meses pasan y no pienso moverme. Leo sus miradas, me quieren retener. Ante una distracción viene una reacción violenta. Pues después de la calma viene la tormenta. Solo sacio mi hambre con carnejo. Destrozo sus órganos. Todos en mi dimensión de bolsillo comienza el horror. Son solo presa del depredador. En mi celda inmóvil ante sus miradas. Cansadas de ver sus mentes agotadas. Un simple parpadeo, tu cuello se fragmenta, abierto los ojos ante la escultura. Me muevo veloz sin reacción de seco. Su sentido más preciado es mi enemigo. Un corte de luz y quedan moribundos. Apartar los ojos será su castigo. ¿Para qué sirve la guerra? Yo soy la respuesta. Una bestia creada a partir de violencia. Sus conflictos bélicos me harán crecer. La luna de sangre calmar mi poder. Existo desde antes en este planeta. Como existe la paz, existe la guerra. Los mutilados genera placer. Si este demonio los hará perecer. Fuera de la pantalla. Al ver al SCP-939 no se sorprendieron ya que ya lo vieron, pero aún así se asustaron al ver más de un SCP-939. Chisaki. Así que son más de uno. Lo dijo algo sorprendido y serio al ver que es mucho más peligroso que sean 2 SCP-939. Dio. Y lo más chistoso es que el otro SCP-939 es hembra y claro, un macho y una hembra de ahí salieron crías, y bueno, literalmente se multiplicó. Lo dijo tranquilo mientras todos se pusieron blancos al oír eso. Mina. O sea que es mucho más peligroso que nunca. Lo dijo aterrada por oír eso. Shadow. Sí, pero bueno, el próximo que aparecerá también ya, lo vieron aunque a 4 pendejos les recordara muchas traumas. Lo dijo tranquilo y con una sonrisa mientras Palkia, Dialga, Bakugou y Kabi sintieron un gran escalofrío. Así vieron al próximo y como dijeron los dioses, ya lo vieron ya que era el SCP-106, mientras los pendejos comenzaron a temblar. Melissa. No importa cuántas veces lo veamos aún sigue siendo horrible como una pesadilla andante, pero ahora tengo una duda, ¿cómo lo contienen si puede descomponer todo lo que toca? Lo dijo asustada por ver al SCP-106 aunque a lo último algo curiosa mientras veía a los dioses. Peralta. La forma de contener al SCP-106 es que tiene que estar adentro de un contenedor sellado compuesto por 16 capas de acero forrado de plomo, que cada separación debe tener no menos de 18 centímetros de espacio abierto, y lo próximo que escucharán no les van a gustar. Lo dijo tranquilo mientras todos se confundieron mientras esperaban que los dioses sigan hablando. David. Siempre que el SCP-106 tiene que comer tienen que darle un clase D, pero sin antes llamar su atención, que la forma es romper el fémur del clase D para que grite y que el SCP-106 vaya hacia él para torturarlo ya que es un fetichista de la tortura, y que luego que lo mate se queda quieto en todo el día, que eso ayuda a los científicos saber si se escapó o no se escapó. Lo dijo tranquilo mientras limpiaba su arma mientras todos se impactaron y enojaron con la Fundación SCP incluso Malo estaba enojada con los de la Fundación SCP. Giovanni. Vaya, ni yo soy tan frío. Lo dijo con burla pero aún así estaba impactado y algo asustado. En la mente de Shadow. Lo dice el que permitió que mataran a la madre de un cubone. Lo pensó girando los ojos mientras seguían viendo la pantalla. Al volver a ver al SCP-173 no los que ya lo conocieron no dijeron nada ya que ya sabían lo que hacía aún los de Pokémon se asustaron por oír lo que hacía el SCP-173. Pero al ver al SCP-517-A-R-C, se confundieron ya que nunca lo vieron pero dedujeron que estuvo desde las pinturas rupestres, aunque se sorprendieron y confundieron al oír que ese monstruo fue creada por la guerra aunque Ibarra comenzó a rezar al oír que era un demonio. LT, surge.
¿Qué es esa cosa? Lo dijo interesado mientras esperaba la respuesta de los dioses. Ramsok. Él es el SCP-517-A, R, C, de clase Keter, como dice el rap es un demonio que fue creado por la guerra y como dice, se hace mucho más grande y fuerte cuando hay más conflictos y guerras, no se sabe cuándo se creó por primera vez, aunque se cree que estuvo desde que estuvo el primer humano, y claro, apenas que vea a alguien, el SCP-517 lo atacará, matará o comerá con una ira desconocida. Lo dijo tranquilo mientras veía la pantalla, mientras acariciaba suavemente de atrás de la oreja de su gata mientras todos se sorprendieron al oír que se cree que estuvo desde el primer humano, y entendieron sus habilidades y miraron a la pantalla para ver el siguiente SCP. En la pantalla. En la peste tenemos la solución. Todo aquel que ve lleva su interior. Cientos de experimentos ya he realizado. Terminar de una vez con el mal creado. No saben lo que tuve que trabajar. He perdido aquello, no volverá a pasar. La pestilencia es la plaga que siempre perdura. La enfermedad y yo soy la cura. Dentro de mí no podrás contener el impulso de en tu rostro quererme poner. Una psicosis letal se apodera de tu mente. Serán solo unos segundos antes de tu muerte. Entre cuatro paredes me encuentro encerrado. De tribus enteras ya me apoderé. Yo soy un precursor de religiones de antaño. El 686 será parte del rebaño. Fuera de la pantalla. Al ver al SCP-049 por alguna razón, sonreí junto con Malo mientras algunos se sorprendieron y asustaron al oír que realizó cientos de experimentos, aunque se confundieron con eso que perdió a aquellos. Santiago. Este ya lo conocen, él es el SCP-049 y ya saben sus habilidades, y si se preguntan sobre aquellos que perdió, se refiere a los entre comillas pacientes, y quieren saber algo con el SCP-049. Lo dijo tranquilo y con una sonrisa mientras todos entendieron y se pusieron curiosos mientras esperaban lo que dirían los dioses. Shadow. De ciertamente, el SCP-049 y el Agustín del universo de Malo de esta versión, son amigos aunque aún así no significa que en cualquier momento lo puede matar, pero que lo salvó de problemas es verdad, como por ejemplo, le salvó de unos clases DS que le rompieron el tobillo en una brecha de contención, pero el SCP-049 lo curó, no lo suficiente para caminar correctamente pero aún así lo ayudó. Lo dijo tranquilo mientras veía la pantalla mientras todos se sorprendieron y a la vez se enojaron por los clases de ese, pero suspiraron de alivio al oír que lo salvó. Así volvieron a ver a la pantalla, pero al ver al próximo SCP malo, comenzó a gruñir de molestia al verlo ya que era el SCP-035, mientras todos se confundieron al ver que era una máscara de porcelana con un líquido negro en sus ojos y boca. Pero uno de los pendejos hablaron. Palkia. ¿Y qué haría una máscara de mierda? Lo dijo desinteresado mientras veía a la pantalla que se veía al SCP-035. Christian. Él es el SCP-035 conocido como la máscara poseída, de clase Keter, y aunque no se ve como lo mejor del mundo, es muy peligroso ya que como dice el RAT, te hace tener un impulso de ponerte el SCP-035 cuando estás en una cierta distancia, pero al ponértela literalmente te hace instakill, o sea te mata instantáneo, ya que el SCP-035 ataca al cerebro haciendo que la persona que se lo puso muera y no solo eso, el SCP-035 posee tu cuerpo como si fuera el suyo para crear maldades. Lo dijo tranquilo aunque con el ceño fruncido mientras todos se impactaban. Stein. Pero me imagino que tiene una desventaja, ¿no es así? David. En efecto, el SCP-035 no puede mantener el cuerpo, ya que ese líquido negro que saca es corrosivo ya que podrida todo el cuerpo hasta que quede en los huesos, y claro, también es un sádico de mierda, y eso de ver cómo se desprende la piel, la carne y entre otras cosas y ver cómo se pudre por su líquido corrosivo le hace mucha gracia. Lo dijo tranquilo mientras todos se asustaron y asquearon por lo que escucharon. Peralta. Y no solo es peligroso estando solo cerca del SCP-035, sino también es peligroso su lengua, ya que con tan solo hablar por unos minutos es capaz de hacerte suicidar por las cosas tan privadas que dirá de ti, aparte que tiene una habilidad de saber la información de una persona. Lo dijo tranquilo mientras todos se impactaron y asustaron más, mientras Malo gruñó un poco más fuertes, por recordar lo que pasó con la entrevista del SCP-035, pero se calmó mientras yo la acariciaba gentilmente la cabeza de Malo para intentar tranquilizarla. Olmit. Es un maldito psicópata. Lo dijo enojado mientras apretaba sus puños mientras veía la pantalla. Mercer. Es obvio pero bueno, veamos el próximo SCP que es otro que vimos. Lo dijo tranquilo mientras se acomodaba en su asiento, mientras todos suspiraron y volvieron a prestar atención.
En la pantalla. Mires, no quieras que vaya por ti. Un pixel podrá hoy tu muerte decidir. Pues no importa la distancia entre nosotros. Fuiste sentenciado al observar mi rostro. Las balas y misiles no logran penetrar. Mejor cierra los ojos, evita el mirar. Pienso detenerme. El proyecto es solo unos segundos. Desató una masacre. Soy pequeño, mas soy un peluche mortal. Aliados para así sembrar el mal. Soy metal, carne humana, todo servirá. Pues mi imaginación no tiene final. Me escabullo en los ductos buscando mi presa. ¿Estás seguro de qué te sirve esa oreja? Junto a mis amigos te haremos sufrir. Ese cariño sí, mejor huye de mí. Afuera de la pantalla. Apenas que vieron al SCP-096, cerraron los ojos con mucho miedo intentando no verle a la cara. Los dioses, ¿saben? El SCP-096 no puede venir aquí si no tiene nuestro permiso, ¿lo saben, verdad? Lo dijeron con una pequeña gota de sudor mientras los veían. Todos al oír eso suspiraron de alivio y volvieron a ver a la pantalla para ver al SCP-096. Así comenzaron a ver la parte del SCP-096 y no lo negaban, no importaba cuántas veces lo vean, aún así daba mucho miedo y mayor con su mirada y aún más lo que decía el SCP-096, aunque se confundieron con lo de Proyecto Scramble. Nefu, ¿Proyecto Scramble? Lo dijo curioso mientras veía a los dioses. Satoshi, básicamente, son unas especies de gafas de visión nocturna, pero no solo son eso, sino también censuran la cara del SCP-096, pero un científico interfirió con la creación de estas gafas, haciendo que fallen y que mueran muchos guardia, y si se preguntan, el científico lo hizo porque tenía remordimiento hacia el SCP-096, y lo que hizo fue que la fundación quiera matar al SCP-096, que dato curioso, el SCP-682 y el SCP-096 se enfrentaron que terminó en un empate, y que cuando el SCP-096 estaba en la celda de contención del SCP-682 siempre el SCP-096 se iba a una esquina a llorar y rascarse la cara por no poder matar al SCP-682. Lo dijo tranquilo mientras todos se enojaban y impactaban por lo que dijo Satoshi sobre el enfrentamiento del SCP-096 contra el SCP-682. Pero cuando siguieron viendo a la pantalla para ver el próximo SCP, se quedaron con una cara de WTF igual con malo ya que era un oso de peluche, mientras los pendejos se burlaron a carcajadas del SCP-1048. Dialga. Jajaja, esto debe de ser estúpido, ¿qué mierda hace un puto oso de peluche de mierda? Lo dijo con burla mientras veía la pantalla. Fas. Yo no me reiría, ya que el SCP-1048, o conocido como el osito constructor, es de clase Keter, ya que como ven, su pequeño tamaño le es muy útil al punto de entrar a la perfección en los conductos de ventilación. También lo que es realmente peligroso es su imaginación, ya que puede crear réplicas vivientes del mismo, como dice el rat, ya sea metal o carne humana servirá. Lo dijo tranquilo y quitando la tablet de las manos de Rex y mostrando una imagen del SCP-1048, a que hizo horrorizar incluso a los villanos al ver un oso hecho de orejas humanas. Fas. Lo que hace es hacer un chillido tan fuerte que te comenzará a salir orejas del cuerpo, incluyendo órganos internos haciendo que te mueras por asfixia y claro, gracias a la apariencia del original se le es fácil conseguir sus presas para hacer sus copias malvadas. Lo dijo tranquilo mientras todos estaban aterrados por lo que dijo Fas. Cindelace. Si me sirve mucho mis orejas. Lo dijo aterrada mientras se agarraba de sus orejas mientras seguía viendo la pantalla. Toga. Quiero uno. Lo dijo con una gran sonrisa de psicópata mientras todos los de su grupo sin excepción dijeron un no mientras Toga hizo un puchero, pero, Santiago, ten. Lo dijo estirando su brazo hacia Toga y entregando una copia del SCP-1048 que Toga lo agarró bastante contenta. Mercer. Ahora viene el por qué los insurgentes secuestraron al Agustín del universo de Malo. Lo dijo tranquilo mientras todos aún con miedo volvieron a prestar atención a la pantalla. En la pantalla. Cuerpo indestructible, me pueden matar, aunque mucho lo intento. Voy a regenerar, ninguna forma de vida de mí queda salvo. No intentes provocar este monstruo lagarto, armas o explosiones solo hacen cosquillas. Una bestia peor que cualquier pesadilla. Mejor es en si logro mi liberación, pues seré la causa de toda la extinción. Soy el creador de la raza humana, por eso los busco sin descansar, vagando por cada rincón de galaxia. En campo seguro los voy a encontrar, si logro escapar de uno yo ne. Gracias a mi poder de salto en el tiempo, planetas que visito logró similar, pero nunca de mí se podrán escapar. Fuera de la pantalla. Al ver al SCP-682, no pudieron evitar asustarse mientras decía que no lo intenten provocar. Dan. Entonces este es la razón del por qué lo secuestraron.
Lo dijo con una ceja alzada y a la vez preocupado, mientras esperaba la respuesta de los dioses, que por alguna razón tenían una gran sonrisa. Alien X. Bueno, ¿recuerdan que dijimos que el SCP-049 salvó a Agustín de unos clases de S? Bueno, en ese día aún en la brecha de contención, aún con el tobillo roto, busco un lugar para descansar y sin darse cuenta termino en la celda de contención del SCP-682 y antes que se burlen o digan algo, no lo pueden culpar ya que literalmente adentro de la fundación SCP es más largo que un pueblo o mejor dicho una ciudad, ya que parecen eternos los pasillos de la fundación SCP, aparte que no tenía ningún mapa o algo parecido, pero bueno, la cosa es que él entró adentro de la celda de contención del SCP-682 que el mencionado estaba adentro, pero en vez que el SCP-682 sienta odio, no sintió odio que lo confundió, así que hablaron un poco y se convirtieron entre comillas amigos, y claro, los de la fundación SCP se enteraron de eso y era que le darían una casa en medio de la nada sin vecinos, y que dentro de esa casa estaban Drake y Malo, y los de la fundación SCP les dijeron que tendrían la posibilidad de salir si cumplían con los pedidos de la fundación, que entre todos estaba en mantener calmado, y que el SCP-682 no matará a nadie de la fundación SCP, que claro costo, aunque eso sí, eran vigilados a las 24 horas sin excepción. Lo dijo tranquilo y con una sonrisa de gracia mientras veía a los tres mundos que tenían la mandíbula hasta el piso, que un poco más y atravesaban el suelo de Shadow mientras Malo no pudo evitar en reírse por las reacciones. Afo, estás bromeando cierto, como mierda ese maldito tiene tanto poder en sus manos y no lo utiliza para su propio beneficio. Lo dijo bastante sorprendido pero a la vez molesto por no conseguir su arma perfecta, que sería el SCP-682. Mineta. De seguro los guardias y científico que estaban viendo las cámaras de seguridad aprovecharon mientras Agustín y Malo cogí. Pero antes que termine lo que diría yo lo maté con un hueso afilado que atravesó la cabeza de Mineta mientras Malo se sonrojó intensamente. Yo, no lo hice aún en ese universo, ¿verdad? Lo dijo viendo a Malo que asintió en señal que no hicieron nada en la casa de la fundación SCP, que hizo suspirar de alivio a Shadow al saber eso. Dio. Bueno, antes que nos interrumpan, al oír que alguien tenía la amistad del SCP-682 y que lo obedece sin pensarlo, el chisme se extendió a toda la fundación SCP, hasta que llegó a oídos no deseados que esos no deseados eran los insurgentes, que claro por eso lo secuestraron. Lo dijo tranquilo mientras estaba de brazos cruzados mientras todos suspiraron mientras seguirán viendo la pantalla para ver el próximo SCP aunque aún tenían una expresión de sorpresas por lo que escucharon del SCP-682. Pero al ver que el próximo SCP era literalmente un planeta, se quedaron helados y impactados incluso los Pokémon legendario mientras oían que ese SCP era el creador de la raza humana. Ibarra. Blasfemia, él, el único creador de la raza humana, es nuestro Padre Todopoderoso Dios. Lo dijo aterrada mientras ponía las manos para rezar pero no le salía ningún verso de la Biblia para que rezara. Los dioses. Bueno, este es el SCP-13-43-40 o conocido como el planeta errante. Sus habilidades son la capacidad de moverse a voluntad por el espacio y en ocasiones por el tiempo, además que es un ser consciente y hostil con el objetivo de que consiga vida en su planeta o sea él, así que viaja a través del universo para encontrar planetas con seres vivos pero como dije, el SCP-13-43-40 es hostil y claro, su poder es apocalíptico así que la fundación SCP lo pusieron con la clase Apollyon que significa que son anomalías que no pueden ser contenidas y que se espera que rompan la contención de forma inminente o algún otro escenario similar, mucho no se le conoce así que no diremos mucha información sobre él. Lo dijeron algo serios ya que sabían cuáles eran los dos últimos SCPs mientras todos se impresionaron y impactaron por lo que escucharon hasta el punto que no podían formular palabras así que solo siguieron viendo. En la pantalla. Encarnación de caos y crueldad, un ser supremo repleto de oscuridad. Tengo todo un culto que alaba mi maldad. No rueguen que no entre en su realidad. Mi régimen lo dicta, la ley de sangre. Lo concreto será lo que salvaguarde. Vivir bajo esclavitud será su destino. Yo seré ese Dios que les brinde el camino. No pueden pasar, soy el guardián que cuida la puerta del reino celeste. No intenten acercarse o serán borrados. Dentro de aquí ninguno está
porción colosal. Mi espada dictará su juicio final. Afuera de la pantalla. Todos al ver al SCP-001 se quedaron como piedra mientras su respiración era entrecortada y dificultosa, mientras sus rostros solo mostraba el miedo, mientras sentían que no se podían mover, mientras los dioses veían a la pantalla con mucha seriedad, mientras en la pantalla decía que era encarnación de caos y crueldad. Arceus. ¿Quién es él? ¿Y por qué no nos podemos mover y sentimos miedo? Lo dijo temblando de horror mientras veía la pantalla. Dante. Él es el SCP-001 o mayormente conocido como el Rey Escarlata. Lo dijo con dificultad mientras era cargado por Diane y Sukuna, que tenía una gran sonrisa mientras se sentaban en sus respectivos lugares. Izuku. Pero, el Sol Rojo no era el SCP-001. Lo dijo confundido aunque aún temblaba de miedo y horror. Vete. Hay algunos con el título del SCP-001, pero nadie de la Fundación SCP sabe cuál es el primero, solo ponen ese título cuando son realmente peligrosos o omnipotentes. Lo dijo serio pero aún con la sonrisa de Sans, mientras sus caras tienen muchas grietas. Shadow. Exacto, además, nosotros nos enfrentamos a él y casi nos mata ya que estaba aliado con el Batman que ríe, pero bueno, el Rey Escarlata tiene un poder mucho más que el título omnipotente y que se cree que es el responsable del gran mal supremo detrás de gran parte de los problemas que la Fundación SCP se han enfrentado, y incluso creen que es por el Rey Escarlata que la Fundación SCP se creó para que lo puedan detener. Tiene muchas habilidades, que entre todos está la habilidad de ir entre dimensiones y universos, y si logra entrar a alguno de sus universos, literalmente sería el fin del mundo, ya que entrarían en su régimen, que sería esclavitud, caos, muerte, crueldad y claro, absolutamente oscuridad. Y antes que digas algo, no Ibara, Dios no podría contra el Rey Escarlata. También tiene sus hijos que 7, aunque la Fundación SCP hace lo imposible para que no nazcan, o sea que hacen que la mujer que está embarazada sufra para el bien del mundo, y ese hijo del Rey Escarlata, y claro, como todo demonio tiene su secta demoníaca, que tienen muchos nombres como por ejemplo, los hijos, la Iglesia Escarlata, el culto del Arconte Escarlata, Rubella y entre otros, y claro la Fundación SCP los cazan y los matan para que no intenten traer a su universo el Rey Escarlata. Lo dijo serio mientras veía su celular, haciéndose el que no le importaba, pero en realidad toda esa información se lo sacó de internet mientras todos se quedaron impactados, enojados y horrorizados por lo que dijo Shadow sobre el Rey Escarlata. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Es que lo estamos haciendo más fuerte, ya que cualquiera que sepa de él o que se imagine cómo es, le está dando fuerzas y poder. Lo dijo serio mientras todos se sobresalten. Aizawa. Lo que faltaba, ahora lo hicimos más fuerte. Lo dijo serio pero aún así asustado por lo que escucho. Mercer. Sí, pero ahora viene otro con el título del SCP-001. Lo dijo suspirando para tranquilizarse mientras todos se horrorizaron más al oír que verían otro con ese título. Pero al ver a una especie de ángel con una espada, se confundieron y no sintieron miedo, más bien sintieron tranquilidad y un poco de protección al verlo mientras en la pantalla decía que él era el guardián que cuida la puerta del reino celestial. Shigaraki. ¿Un ángel guardián? Lo dijo confundido ya que no se la espera que él era el otro que tenía el título del SCP-001. Ibara. Es hermoso. Lo dijo algo más tranquila y comenzando a rezar mientras veía fijamente a la pantalla que seguía el ángel guardián. All Might. ¿Qué hace y por qué dice que no podemos entrar? Lo dijo curioso y ya con su sonrisa de Johnny Bravo mientras esperaba la respuesta de los dioses. Ramsok. Bueno, él es el otro con el título del SCP-001, o conocido como el Guardián de la Puerta. No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí, pero lo que los de la Fundación SCP cree es que esa puerta lleva al cielo o algo así como el jardín del Edén donde estaba Adán y Eva, pero como dice el Rat, no deja pasar a nadie y si alguien se acerca el Guardián de la Puerta lo matará. Lo dijo tranquilo pero fue interrumpido. Ibara. Entonces sería un blasfemo, ¿por qué no nos dejaría pasar al cielo si Dios nos quiere y qué? Pero fue interrumpido por Ramsok. Ramsok. Cállate y déjame terminar. Lo dijo activando su poder de psíquico, haciendo que los labios de Ibara no se puedan abrir, haciendo que algunos lo vean mal. Ramsok.
Como dije, el guardián de la puerta no deja pasar a nadie porque según él no tiene lo suficiente para entrar o que no es el momento indicado, y si se preguntan, no importa quién sea no los dejará pasar y los matará si lo intentan, sin importarle que sea hombre, mujer, niño, niña, abuelo, abuela o que sea un bebé o que sea alguien muy importante en el mundo, no los dejará pasar, los matará. Aparte, ya con acercarte es un suicidio, ya que tiene un poder como el sol, ya que, cuando te acercas mucho te puedes morir calcinado y ni hablar con su espada, ya que literalmente te puede hacer desaparecer como si nunca hubieras existido, pero no se preocupen, siempre se queda quieto y no se mueve de su lugar, ya que, si se moviera dejaría expuesto a la puerta y dejaría que alguien entrará, por eso la Fundación SCP no deja que las personas puedan ir a la zona donde el guardián de la puerta está. Lo dijo tranquilo mientras dejaba de utilizar sus poderes, mientras todos se impresionaron y enojaron por lo que escucharon del guardián de la puerta. All Might es un maldito. Lo dijo enojado mientras veía la pantalla. Shadow, más o menos, pero bueno, también se cree que dejará que las personas entren a la puerta cuando llegue el juicio final, pero para eso debe de pasar millones de años, así que, hasta que no llegue el momento, no dejará que alguien entre adentro de la puerta. Lo dijo tranquilo mientras todos los dioses se dieron la vuelta para ver a los tres mundos. Los dioses. ¿Y bien, qué les pareció? Lo dijeron tranquilos mientras esperaban sus respuestas, mientras se levantaban de sus asientos. Todos. Estuvo bueno / fue aterrador. Lo dijeron a la vez mientras también se levantaban de sus asientos. Diane. Bueno, vayamos a comer y antes que nos molesten. Lo dijo tronando los dedos haciendo que Mineta reviva, haciendo que Mineta tenga una mirada de miedo y que se vaya corriendo hacia el comedor mientras yo le apuntaba con su pistola de Deadpool, aunque me contuve para no volverlo a matar. Así todos se fueron hacia el comedor, pero los dioses tronaron los dedos haciendo que el tiempo se pare. Shadow. Ok putos, ahora sí alguien se va a ir. Lo dijo viendo a los demás dioses. Dante. ¿Y quién se va a ir? Lo dijo recomponiéndose mientras veía a Shadow. Shadow, el afeminado con ropa de trolo de Ai. Lo dijo apuntando a Dio haciendo que Dio tengan una vena en la cabeza. Dio, no soy afeminado y mi ropa no es de trolo, es de macho, ¿y por qué me voy? Lo dijo medio enojado mientras veía a Shadow. Shadow, no pues, estás desde el 5º combate del Ragnarok, así que vete a la mierda. Lo dijo apuntando a un portal mientras dio suspiro y decidió en irse sin antes hacer una pose jojo seguido por los demás dioses. Shadow. Bueno, hola a todos, y lo sé, me tardé mucho otra vez, y la razón es que estuve muy atareado con muchas materias así que no pude seguir haciendo vídeos, aparte que creo que no estuvo tan bueno este video y que creo que se me fue un poco la forma de hacer vídeos, pero bueno, antes de irme a la concha de la lora, un saludo a @Geaneberserker, un saludo a @AlonsoUreta. Y listo, esos dos me pidieron que los salude, y no sé en qué día va a salir este video, pero bueno, chao. Lo dijo viendo la cuarta parte y listo para apagar. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de perra arrogante y egocéntrico? ¡Sal de ahí, cabronazo! ¡Date por muerto! Como vuelva a verte cerca de mi casa, te arranco la cabeza. ¡Quédate ahí y muérete, eso cerdo!